Den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Así canta el alma que vuelve a la vida. Así clama el corazón que Él rescató. Díganlo los redimidos del Señor, los que ha redimido del poder del enemigo, los que Él reunió de todas las tierras, del oriente y del occidente, del norte y sur. En su angustia clamaron al Señor y su voz descendió con poder. Él escuchó su grito profundo y la opresión comenzó a caer. Entonces clamaron al Señor en su angustia y Él los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus cadenas. Rompe hoy, Señor, rompe hoy, Señor, rompe hoy, Señor, Señor. Sácanos de sombras, levanta los que caen, rompe nuestras cadenas con tu luz. Porque Él quebrantó puertas de bronce y cortó barras de hierro. Así actúa el Dios que libera, así pelea el Dios que salva. Él dio su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Tu voz atraviesa la noche, tu palabra levanta al oprimido. En su angustia clamaron al Señor y su mano los volvió a levantar. Cuando el alma cayó sin fuerza, Su misericordia los vino a buscar. Entonces clamaron al Señor en su angustia y Él los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus cadenas. Rompe hoy, Señor, rompe hoy, Señor, rompe hoy, Señor, rompe hoy, Señor, que caigan los yugos, que huya la opresión. Rompe nuestras cadenas con tu luz. rompe el hierro, rompe el miedo, rompe el peso que dobla el corazón. Envía tu palabra, enciende tu fuego, libera al alma con tu compasión. Que los redimidos lo digan, que lo proclamen en adoración. El Señor es bueno y su misericordia nunca terminó. Lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus cadenas. Rompe hoy, Señor, rompe hoy, Señor, rompe hoy, Señor, rompe hoy, Señor. Que tu mano descienda, que la noche retroceda, rompe nuestras cadenas
misericordia es eterna, tu palabra libera, tu presencia rompe cadenas, así lo dice el Salmo 107. Y así lo cantamos. Oh. Buenos días, ¿cómo están? Inicio una transmisión más aquí en TikTok. Agradezco a todas las personas que están en sintonía, que se unieron también, ¿verdad? Que la luz de Cristo les envuelva a cada uno de ustedes, que sean fortalecidos en el Espíritu Santo, que sean llenos por el Espíritu de la gracia, que sean fortalecidos en fe, en esperanza y en caridad. A cada uno de ustedes. Versículos 25 y 26. Es uno de los textos más Entonces, para poder iniciar la transmisión del día de hoy, nos ponemos en la presencia de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, la divina presencia de Dios Yo Soy. Amada poderosa presencia de Dios Yo Soy, por el poder y autoridad del 3x3, invoco a los 7 espíritus que están delante de la presencia de Dios, a los santos y santas, a los ángeles que están delante de la presencia de Dios, al arcángel Miguel, al Elohim Astrea, al amado Maestro Ascendido Saint Germain, a los santos y santas que están delante de la presencia de Dios, a los espíritus puros y perfectos que están delante de la presencia de Dios. Te pedimos, amada presencia de Dios Yo Soy, que por el poder y autoridad del 3x3 reveles la instrucción y la enseñanza del día de hoy. Te pido, amada presencia de Dios Yo Soy, que dirijas mi entendimiento, que dirijas y controles mis sentidos, que tomes el control y el dominio de tu santo templo. Y te pido especialmente en esta hora, amada presencia de Dios Soy, por todas las personas que me están escuchando, para que puedan recibir entendimiento espiritual, claridad espiritual, y para que en sus corazones se active la llama dorada de la iluminación y de la revelación de Dios. Te lo pedimos, amada presencia de Dios Yo Soy, por Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bien, me encanta cuando se arma, yo suelo decir, se arma el quilombo en las redes sociales. Me encanta. ¿Saben por qué? Porque cuando se arma estos tipos así de debates, ¿verdad?, nos encontramos todito, ¿verdad? En ese momento podemos realmente esclarecer varias cosas, varias dudas que tenemos. Algunas personas, como no tienen conocimiento, obviamente, acerca, ¿verdad?, de todo lo que nosotros hacemos, de todo lo que nosotros desarrollamos dentro de la hermandad de Saint Germain, se montan en posturas absurdas, ridículas, y no se dan cuenta que se están yendo en contra de lo que ellos mismos están sustentando. Bueno, vamos a hablar primeramente de una cosa muy importante, ¿verdad? Estuve yo por ahí por el, vamos a decir, por el perfil o por el canal de Suyos por Gracia, de la señorita Lady, ¿verdad? Y estuve yo realizando algunos que otros comentarios. Ustedes saben bien que mis comentarios siempre son bomba. Bien, primeramente vamos a entender una cosa. No te podés sustentar del texto bíblico y sustentarte a la vez de la gracia. No podés hacer las dos cosas a la vez. ¿Saben por qué? Primeramente tenemos que entender una cosa. La gracia no se sustenta por el texto bíblico. ¿Saben por qué? Porque si fuese por el texto bíblico, nosotros tenemos que morir todos. ¿Entienden? La humanidad tiene que desaparecer.
Si vamos ya al caso, ¿saben por qué? Porque cada uno de nosotros somos constituidos transgresores. ¿Qué significa eso? Sos un pecador más, no te vayas a creer, porque eso es lo que yo quiero saber. ¿Por qué te crees tan superior? Porque vos decís que recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador. La Biblia no te dice eso. La Biblia dice que si realmente vos tenés a Cristo, el cuerpo está muerto en pecado, pero el espíritu vive gracias a la justicia de Dios. Y esa justicia no se está refiriendo a que vos sos mejor que otra persona. No es así. Yo no entiendo por qué hacen ese tipo de discriminación, yo suelo decir, Y ahí es cuando vos tropezas. Ahí es cuando la gente tropieza. Siempre suelo decir yo eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vos te agarras del texto bíblico. Y el texto bíblico te dice claramente que está en tu contra. Primero eso tenemos que entender. El texto bíblico está en tu contra. Siempre. No importa. Vos decís, no es que yo no robo, yo no mato. Entonces yo ya recibí a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Y por lo tanto yo tengo el derecho de juzgarle a las otras personas, de montarme en un juicio condenatorio, porque yo recibí a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Y yo estoy bajo la gracia. Vos no. ¿No les parece eso una postura bastante egoísta, egocéntrica? Yo suelo decir eso. El diablo es bastante diestro en el egoísmo y en la soberbia. Sos demasiado soberbia y muy orgullosa, mi querida Lady. Muy orgullosa, muy soberbia. Vos solamente sos salva por la gracia, pero a las demás personas le aplica la ley de Moisés, ¿verdad? ¿Qué relación tiene la gracia con la ley de Moisés? De ninguna manera, no hay ninguna relación, porque la ley de Moisés es de muerte. Es la ley de muerte. Y nosotros recibimos la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en pecado y fuimos envueltos por medio de la misericordia de Dios. Es decir, que la misericordia triunfó sobre el juicio. ¿Entendieron? Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para cada ser humano? Para cada ser humano la voluntad de Dios es la misericordia. Eso está en Oseas capítulo 6, versículo 6. ¿Por qué no leen eso? No les gusta, ¿verdad? No les gusta esa partecita. ¿Por qué no les gusta? Porque quieren seguir condenando. Y lamentablemente esto es lo que se hizo hace mucho tiempo. Se hizo eso por medio del texto bíblico. Se cometió atrocidad de gente. Atrocidades. Por medio del texto bíblico los metodistas se justificaron ellos. Le liberaron de Guaú. Nosotros le decimos acá, ¿verdad? En Paraguay. Le liberaron nomás supuestamente a los esclavos. Pero la esclavitud seguía siendo justificada por medio del texto bíblico. Gente, despierte. La letra mata, el espíritu vivifica. La letra mata, el espíritu vivifica. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? Esa es la pequeña diferencia entre lo que es la ley antigua y lo que es la gracia. Nosotros andamos en espíritu, no por medio de mandamientos ni por medio de leyes antiguas. ¿Comprenden? ¿Me expliqué? No sé más cómo les voy a más decir a ustedes. Otra cosa muy importante, número 2. También habla ella acerca de, hace una mezcolanza de cosas, ¿verdad? Hace mezcolanza con angelología, ¿verdad? No dice directamente, obviamente, de estas cosas, pero se opone acerca de las cosas de la nueva era, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está entendiendo mal. Y cuando vos no leíste absolutamente nada de esas cosas y vos te opones en una, o mejor dicho, te pones primeramente en una posición absurda, discriminativa, y empezás a sesgar. Eso es común en la gente manejada por su fanatismo religioso. Y San Pablo era experto en fanatismo religioso, y él dice justamente en una de sus cartas, dice él que era tan fanático que persiguió a la iglesia de Dios. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué te convierte el fanatismo? ¿En qué te convierte? Te convierte en un asesino. ¿Me entienden? Ahora bien, vamos ya a la cuestión de Moisés. Dice, Moisés obedeció. San Pablo dice, Moisés obedeció en toda la casa de Dios, ¿verdad? Perfecto, magnífico, ¿verdad? Pero eso no es lo que dice el Espíritu de Dios. Para que ustedes entiendan perfectamente en qué consiste la doctrina apostólica, en lo que consiste en la gracia verdaderamente.
Las personas que están bajo la gracia operan a través del espíritu de la gracia. Número 1. ¿Qué pasó con Moisés? Él estaba operando con el espíritu de la gracia, ¿o con qué? Yo les pregunto a ustedes. ¿Me entienden lo que está pasando? ¿Qué hizo Moisés? Primeramente Dios le dio una orden a Moisés. Vas a ir a la peña y vas a golpear la peña. En una parte dice eso, en otra parte dice que le vas a hablar a la peña. Da lo mismo. ¿Saben por qué? Porque es lo mismo hablar que golpear. Para Dios es lo mismo. ¿Me entienden? Él desobedeció la orden que se le dio. Y la Biblia dice claramente, dice que le desobedeció, y no solamente dice eso, que no le glorificaron a él delante del pueblo de Israel, no le glorificaron a él. Y por lo tanto, ¿qué sucedió? Dice, no entrarás a la tierra que yo he prometido, dice. Sino que vas a ver desde lejos. ¿Me entienden? Eso es justamente lo que dice el Maestro Jesús. Entrad por la puerta estrecha, porque amplio es el camino que lleva a la perdición. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que quiere decirte con eso? Que esto es caminar, gente, sobre el filo de la navaja. Por eso ustedes no digan, ay, Moisés fue obediente. No, Moisés no obedeció a Dios. Todas las cosas que él hizo, primeramente, para poder realizar las cosas que él hizo, tuvo que tener un estudio. Y la Biblia dice claramente eso, que él tuvo un estudio. Y les voy a decir dónde van a encontrar ustedes eso. Primeramente tenemos que leer la Biblia. Yo siempre les suelo decir, vamos a leer, abrí tu Biblia, abran su Biblia. ¿Qué dice referente a Moisés? Le voy a decir que dice la Biblia referente a Moisés. Esto está en Hechos capítulo 7, versículo 22. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. ¿Quiénes eran los egipcios? Por eso es que yo les dije a ustedes, ¿dónde fue educado Moisés? En el tiempo de Moisés habían dos universidades en Egipto. Heliópolis y Memphis. En ambas universidades, ¿qué es lo que se enseñaba? Se enseñaba matemática, se enseñaba escritura jeroglífica. ¿Por qué? Porque era un príncipe, gente. Él era un príncipe. Y los príncipes tenían que saber de astrología, conocimientos matemáticos, conocimiento de geometría, conocimiento de magia, conocimiento de evocación de espíritu. Él sabía perfectamente todas esas cosas. No era un tonto, gente. Ustedes están queriendo tomarle a Moisés como si fuese de la edad de piedra. No, gente, Moisés no era de la edad de piedra. Moisés sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Y no solamente eso, tenía una madre egipcia. La mamá de Moisés, la princesa de Egipto, ella le enseñó todas las cosas que corresponden al pueblo de Egipto. Y también no solamente eso, lo que correspondía también al pueblo de Israel. ¿Me entienden? Gracias a la mamá de Moisés, la mamá sustituta de Moisés, Moisés recibió toda la educación y no solamente lo mejor de todo Egipto. Él era un príncipe completo, gente. Entiéndanlo, no era cualquier persona. No es cualquier persona que se va y de repente encontró la divinidad. Se fue, él se escapó del faraón y se fue corriendo al monte de Horeb y encontró ahí, Dios se le manifestó ahí de forma milagrosa. No, gente. No sucedió de esa forma. Primeramente tenemos que ir nosotros a la base fundamental de toda la enseñanza de Moisés. Él fue educado en toda la sabiduría de los egipcios. Entonces tuvo él en contacto directo con los hierofantes. Y los hierofantes eran magos. Magos. Métete eso bien en la cabeza. La palabra magos primeramente viene del griego y viene también del latín. Magoi. Y esa palabra magoi deriva otra vez del sánscrito maha. Y la palabra maha significa grande. Grande, eso es lo que significa la palabra mago. Grande en qué? Grande en sabiduría, grande en conocimiento, grande en todo. ¿Me entienden? Tiene conocimiento absolutamente de todo, de medicina, de astrología, de alquimia,
de todo lo que tenga que ver con las ciencias del momento. Y esas ciencias eran conocidas en todos los pueblos. Gente, un príncipe es diestro en todo. ¿Me entienden? A él se le enseñó todo. Se le dio absolutamente todo. Todos los beneficios que corresponden a un príncipe. Y él salió ahí con ese conocimiento. Todo ese conocimiento que él llevó, eso aplicó con el pueblo de Israel. Y él tenía un conocimiento extraordinario en todo lo que tenía que ver con cábala hermética. Porque tienen que saber una cosa muy importante. Hermes Trismegisto, ¿verdad?, que fue justamente el nombre que se le otorgó, que le otorgaron los conquistadores, primeramente con Alejandro Magno. Le dieron justamente el nombre a Tot. Tot se le atribuyó a ese dios, ¿verdad? Se derivó eso al pueblo griego y se le otorgó el nombre de Hermes. No, este es Hermes. Eso es lo que ellos dijeron. ¿Por qué? Porque Tot era el dios de la escritura, era el dios de la sabiduría, era el dios que estaba en contacto directo con las divinidades. Sin embargo, este Tot, sabemos nosotros perfectamente que este Tot no es cualquier persona tampoco. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros también un relato muy importante dentro de la Biblia. El relato del profeta Enoc. ¿Qué sucedió con Enoc? Enoc fue transpuesto. ¿Por qué? Porque cumplió la voluntad de Dios, porque conocía la voluntad de Dios. ¿Y cómo es que conocía la voluntad de Dios si no se había revelado todavía ni la ley ni nada? ¿No se pusieron ustedes a pensar en eso? ¿Cómo es que él conoció la voluntad de Dios? ¿Cómo es que conocía todas las cosas del universo? Porque Enoc conocía absolutamente todas las cosas del universo. Y ese Tot que mencionan justamente las leyendas del antiguo Egipto es este Enoc. Y era un ser extraordinariamente sabio. Enoc conocía todo lo que tenía que ver con la magia. Sabía perfectamente dominar todos los elementos. Conocía absolutamente todo. Y según se dice que hay aproximadamente como 300 escritos de este Enoc que fueron también destruidos con la biblioteca de Alejandría. Ellos tenían un volumen extraordinario. Alejandro el Magno conquistó muchísimas tierras y él trajo muchísimo conocimiento, muchísima sabiduría con él. Porque era una persona que se dedicaba a esas cosas. Anteriormente, no como ahora, la gente buscaba la sabiduría. Y esta gente eso es lo que hacía. ¿Me entienden? ¿Me comprenden? Ellos buscaban la sabiduría. Por eso es que yo le hablo justamente de esto. Nuestra enseñanza no se fundamenta por ese motivo en ninguna doctrina en particular. Yo utilizo la Biblia recibiendo justamente las direcciones del maestro Atisha, que nos dice a nosotros que vayamos por los preliminares, solamente por eso. Porque no puedo ir yo más allá de los conocimientos que yo tengo y explicarle más cosas a ustedes, porque ustedes no están adiestrados todavía en su propia religión. Incluso dentro de su propia religión ustedes tienen problemas. Número uno, tenemos este problema con la cuestión de Moisés, dije yo. Yo le dije a ellos, Moisés era un mago. Sí, Moisés era un mago, un extraordinario mago. Por eso es que él pudo vencer a los magos de Egipto, a los egipcios, a Janes y Jambres. Entonces él llegó a controlar todas esas cuestiones y en ese tiempo se conoce, y a medida que va pasando el tiempo, la ciencia se va a dar cuenta, se van a dar cuenta y van a aparecer descubrimientos del antiguo Egipto. Ellos tenían conocimiento de la electricidad, ellos tenían conocimiento de la onda, tenían conocimiento del átomo, tenían ellos conocimiento de las partículas subatómicas, ellos sabían, manejaban eso. Entonces no me venga vos a decir alguna cosa, hay que de forma milagrosa un Dios vino y se bajó. Yo no estoy diciendo que no existan los milagros, gente. Es posible los milagros, pero los milagros tienen que fundamentarse en las leyes de la naturaleza. Si los milagros no se fundamentan en las leyes de la naturaleza, entonces no van a tener cabida dentro de nuestro mundo. Tienen que obedecer sí o sí a patrones que correspondan a las leyes de la naturaleza. Siempre va a ser eso de esa forma.
¿Me entienden? Tiene que haber una explicación para eso. Sí o sí tiene que haber una explicación. No puede ser que no exista una explicación. Y todos los iniciados eran preparados para realizar esos tipos de, vamos a decirle, de hazañas. Y no cualquier persona recibe ese tipo de entrenamiento. Por eso Moisés no era cualquier persona. Sin embargo, este Moisés no es que por eso significa que va a ser un santo Moisés, porque no era santo. No era ningún santo. Era una persona común y corriente como todos nosotros, que llegó a alcanzar un conocimiento extraordinario y que también cada uno de nosotros podemos lograr eso. No es porque él era una persona especial. No, gente. Era un asesino. Mató a un egipcio. ¿Y qué dice referente a eso? La ley que él justamente recibió. No matarás. ¿Sí o no? Y él había matado ya a un egipcio. Entonces, ¿qué? ¿Me entienden? Además, los 10 mandamientos es calcado, gente. Es una copia perfecta de una sección de los libros de los muertos. Entonces, por eso yo le estoy diciendo a ustedes, no es algo que desconocido para ellos. Ellos sabían perfectamente todas esas cosas. Pero ¿qué pasó? Durante todo ese tiempo, ese conocimiento solamente pertenecía a la clase sacerdotal. Solamente los sacerdotes manejaban eso. Al pueblo no era dado conocer tampoco la escritura. Solamente la escritura era manejada por los sacerdotes del templo, por los sacerdotes de los diferentes templos. Incluso en el tiempo del profeta Esdras, en la reconstrucción del templo, nuevamente posteriormente a la deportación de Babilonia, ellos utilizaban la escritura y solamente ellos eran conocedores de la escritura. Y la escritura cuadrada empieza con Esdras. Anterior a esa escritura había un protohebreo, y ese protohebreo era justamente la escritura que utilizó el rey David. No tiene ninguna relación uno con otro. Esdras introduce una escritura cuadrada. Y a partir de ese momento se empieza a reconstruir otra vez la historia del pueblo de Israel. ¿Me entiendes? Porque ¿qué sucedió? Cuando ingresó Nabucodonosor al templo de Jerusalén, él les destruyó completamente todo lo que había dentro, gente. Y eso era común cuando los conquistadores ingresaban dentro de un territorio. Lo primero que ellos hacían era destruir los templos. ¿Por qué? Porque se supone que al hacer eso, la divinidad que ellos estaban representando tenía predominio sobre la divinidad del pueblo conquistado. ¿Me entienden? Por eso. Ahora bien, ella, ¿verdad? Dentro de su canal o dentro de su perfil, ¿verdad? En TikTok, ella habla acerca de varias cosas, ¿verdad? De diferentes cosas. Yo justamente le puse ahí, estás diciendo tonterías. Decís tonterías contra la magia, primeramente porque no conoces realmente la magia. No entendés tampoco acerca de lo que es la magia. Moisés utilizaba un tipo de magia. Esa clasificación viene de Elifaz Levi. Y Elifaz Levi fue el que clasificó justamente la magia benéfica, llamó el teurgia. Y la teurgia no es que nace solamente ahí con Moisés, Es un conocimiento que no solamente estuvo en el antiguo Egipto, sino que migró también a través de los diferentes pueblos, llegando hasta Caldea. Y tenemos nosotros un documento que se llama El Oráculo de los Caldeos, y habla acerca habla acerca de cómo se debe practicar justamente esta magia. Y esta magia no tiene relación alguna con ningún tipo de ritual. Sin embargo, el pueblo de Israel hacía rituales. Los sacerdotes levitas hacían rituales. Así que no me vaya a venir a decir a mí, ay, ellos no hacían rituales. Claro que sí hacían rituales. Y eran pueblos nómadas primeramente. Eran pueblos del desierto. Pueblos que, como decía, absorbían costumbres de otros pueblos, conocimientos de otros pueblos. Por supuesto que sí. Y no solamente eso, el pueblo de Israel llegó a quemar a sus propios hijos al dios Moloch. Yo por eso les suelo decir, déjate de joder.
Pero por favor, empezá un poco a leer un poquito tu texto bíblico y adentrarte un poco ahí de lo que está sucediendo ahí dentro de todo ese panorama horrible. Y después venía a hablar en contra de la magia, a ver si podés. Todos esos pueblos conocían perfectamente todos estos fenómenos. Así que no hay excusa. Por eso les suelo decir, no hay ningún tipo de excusa. No me venga a mí a decir absolutamente nada contra la magia, porque yo te voy a refutar. La misma cosa sucedió. Entonces yo les suelo decir, le dije yo allá justamente, le puse yo ahí. Entonces los magos que visitaron al niño Jesús, todos ellos eran diabólicos, satánicos y luciferinos. Ridículo es lo que está diciendo. Vayan a la Biblia, vamos ya a la Biblia, vayamos a la Biblia. Yo les suelo decir, miren lo que dice la Biblia referente a los magos, magoi, que visitaban al niño Jesús. Entonces, si la magia está completamente prohibida, ¿por qué mierda diandres de la gran mierda aparece esto en la Biblia, en el Nuevo Testamento? Yo les suelo decir, sos bastante terca. Yo le dije justamente eso a ella. La terquedad es increíble. ¿Qué dice acá referente a esto? Miren lo que dice en el capítulo 2 de Mateo. Dice acá, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Por qué aparece esto de esta forma? Hay un porqué. Esta gente, primeramente ustedes tienen que saber, eran más deístas. Adoraban a Ahura Mazda. No era ni siquiera el Dios Yahvé ni Jehová del Antiguo Testamento. Era Ahura Mazda. Tenían una divinidad. Y esta divinidad les comunicó a ellos de que existía un Salvador. Ellos lo que estaban esperando es el establecimiento del reino de la justicia en la tierra. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasó? Ellos eran estudiosos, eran astrólogos, eran adivinos, eran conocedores de todas las cosas del desierto. No eran cualquier persona, gente. No me tome más a estos personajes de la Biblia como meros personajes, porque no son personajes. Son personas que respondían a una cultura en particular. Eran más deístas, primeramente. ¿Pertenecientes a qué? Al zoroastrismo. Creían en la venida de un Salvador ungido por Ahura Mazda, también llamado Hormuz. No es un Mesías en sentido judeo-cristiano, pero ellos esperaban a un Mesías. Era una especie de Mesías, un enviado. ¿Cuáles eran estas creencias escatológicas? El Salvador se conoce como Saoshian. Ellos le llamaban Saoshian, que vendrá al mundo para derrotar las fuerzas del mal representadas por Arimán y establecer una era de justicia y paz universal. Ellos eso es lo que estaban buscando. Estos magos que venían de Oriente, esto era lo que ellos estaban buscando. ¿Entienden? Ahora yo creo que ya se habrá eso ya, ¿verdad?, encastrado en su mente. Yo les suelo decir, ¿verdad? Eran magos, gente. Magos persas, que venían de Irán, de Babilonia, quién sabe de dónde venían, pero de Oriente, dice la Biblia. Se cree que Saoshian será un descendiente del profeta Zoroastro, para que ustedes se den cuenta. Ni siquiera ellos estaban buscando a un profeta, a un profeta que proceda, no sé, de la línea del rey David, nada de esas cosas, porque ellos no tenían ni idea acerca de estas cosas. Pero según ellos tenían entendido, ¿verdad?, que un Mesías, un profeta, un Salvador o algo así iba a manifestarse en un pueblo en particular de la tierra. Hasta que se manifestó, ¿qué cosa? Una estrella. Ellos vieron la estrella en el firmamento. Ellos siguieron una estrella. ¿Cómo se llama eso? Se llama eso astrología. Astrología. Entonces, ¿qué sucedió aquí?
Dice, se cree que Shao Xian será un descendiente del profeta Zoroastro y que será ungido por Ahura Mazda para cumplir su misión de redención. Además, se espera que haya múltiples. Ellos no es que solamente esperaban a uno solo, sino que ellos tienen la creencia de que no solamente un solo Mesías se va a manifestar, sino que varios a través de las diferentes épocas, de época en época. Además, se espera que haya múltiples Shao Xian a lo largo del tiempo, cada uno encargado de preparar el camino para el fin de los tiempos y la renovación del mundo. Esto es lo que ellos creían, gente. Esto es lo que ellos venían a buscar ahí. Bueno, después, ¿qué sucedió? Sucedió el desastre. Yo les suelo decir el desastre dentro del texto bíblico, ¿verdad? Lamentable lo que hizo el rey Herodes. Pero en parte no es culpa de él, En parte se debe a la mala interpretación que hicieron los fariseos de la época. Bien, vamos a leer lo que dice. Voy a leer completo esta parte. Dice así: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, y otra vez vuelve a repetir la misma palabra, magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolo a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños, para que ustedes se den cuenta, creían en los sueños, se les revelaba. Ahora, ¿quién les revelaba? ¿Será que Ahura Mazda es lo que le reveló? ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? Eran personas sabias, sabían el significado de los sueños, conocían el significado de los sueños, eran adivinos. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Entendieron? ¿Entendiste? Sencillito, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ustedes se oponen a la magia? Les suelo decir a la gente, a los adventistas del séptimo día, a los evangélicos, ¿por qué ustedes se oponen a la magia si dentro del texto bíblico dice hay magos? Que los que visitaban al niño Jesús y le adoraron eran magos. Pregunto. Y ustedes están diciendo estoy bajo la gracia. Y me escupe Deuteronomio capítulo 18. Pero déjate de joder, les suelo decir. Déjate de joder. Por favor. Basofia es eso. Me tirás basofia. Y vos estás diciendo suyos por gracia. Pero por favor, déjate de joder. Por eso yo les suelo decir a ustedes, sepan perfectamente bien a quién ustedes están escuchando. Porque esa gente no conoce. No sabe. Y lamentablemente se quedan ahí obcecados en su error. ¿Saben cómo se llama eso? Se llama contumacia.
No quiere aprender, no quiere saber, no le interesa. Yo no voy a escuchar, yo no voy a hacer lo que vos me estás diciendo. Yo tengo mi creencia, a mí que me importa lo que vos digas. Yo voy a continuar igual y voy a persistir y voy a insistir y voy a continuar y continuar y continuar y continuar y continuar. ¿Saben cómo se llama eso? Dentro de la Biblia le llama tener duro el corazón. Y después están diciendo ustedes, yo estoy bajo la gracia. No funciona de esa manera. A mí me da risa esa clase de gente que dice eso. Son personas que no saben, que no conocen, que no entienden. Ahora bien, ese es uno de los videos. Uno de los videos que ella estaba por ahí, ¿verdad? Hablando. El siguiente video que he visto era espantoso. Cayó completamente en la contradicción más absurda de todos, porque se empezó a poner contra la angelología. No dijo directamente, ¿verdad?, el nombre del estudio, ¿verdad?, pero es la angelología. Yo conozco eso, ¿verdad? Hay personas, obviamente, que primeramente, ¿qué hacen? Dicen que ellos pactan con los ángeles. Perfecto, está bien. Que consultan a los ángeles. Perfecto, está bien. ¿Qué más? Que piden o ordenan a los ángeles que les proteja. ¿Está bien? También. Les voy a contar por qué. No es incorrecto. No es incorrecto, porque primeramente ustedes tienen que tener una cosa. Número uno, ustedes dicen, no, nosotros no podemos pactar con los ángeles. Gente, la Biblia no te dice eso. Lo que dice la Biblia es primeramente en Hechos capítulo 7, versículo 53, dice: vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles, no la guardasteis, dice. Ahí dice claramente una cosa, te tira también un dato muy importante. Dice que los israelitas, los judíos, no guardaron absolutamente nada. Entonces, ¿por qué vos estás diciendo yo cumplo con la ley de Dios? Yo sigo los mandamientos de Dios y estoy bajo la gracia. Eso no decía yo eso. Mira, te voy a decir una cosa, no podés vos adorar a dos dioses. O adorar a uno o no adorar a ninguno. Eso funciona de esa manera, gente. No podés vos decir yo sigo la ley y estoy bajo la gracia. Primeramente porque la ley no está en función de la gracia y la gracia no está en función de la ley. ¿Debido a qué? Debido a lo que les comenté hace rato. ¿Qué hace la ley? Los 10 mandamientos, primeramente, ¿qué dice? Los 10 mandamientos no son leyes morales, son leyes punitivas. ¿Qué significa eso? Que si vos quebrantás uno solo, por más pequeño que vos digas, yo no hice absolutamente nada, yo no quebranté absolutamente nada, la ley te juzga en todo. Sos culpable de todo, absolutamente de todo. Vos no sos ningún tipo de inocente. Entonces, ¿qué sucede con nosotros? ¿Nosotros qué somos? Nosotros somos gentiles, nosotros no somos judíos, nosotros no recibimos tampoco nosotros el primer pacto. Nosotros no estuvimos ahí en la repartición de la ley de Moisés. ¿Sí o no? ¿Ustedes estuvieron ahí? Les pregunto a ustedes. ¿Ustedes estuvieron ahí con Moisés? Recibiendo de los ángeles, recibiendo la ley, porque dice claramente que la ley fue otorgada por medio de ordenamiento angelical. Es decir, que el pacto era de ángeles. ¿Me entienden? Entonces la angelología no miente. La angelología está en lo correcto cuando ellos dicen que los ángeles pactaron con el ser humano. Sí, pactaron con el ser humano. La Biblia te dice claramente eso. Y no solamente eso. Si vos ofendes un solo punto de esa ley, vos sos culpable de todo. ¿Dónde dice eso? Eso está en Santiago capítulo 2 versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, dice. Todos. ¿Qué significa eso? Vos no ofreces sacrificios. Pues bien, no ofreces sacrificios. ¿Ustedes ofrecen sacrificios acaso? Porque dice Moisés, en la ley de Moisés dice claramente que tenés que ofrecer de mañana, tarde y noche un sacrificio.
Puede ser una cabra, puede ser una oveja, puede ser un becerro, pero vos tenés que ofrecer un sacrificio. ¿Hacen ustedes eso? No hacen eso. Ahí esa es la primera infracción. Número 2. Ustedes llevan mezclados ustedes sus vestidos, La ropa que ustedes tienen es de diferente hilo. Eso está prohibido dentro de la ley de Moisés. Ustedes no pueden llevar ropas o prendas de vestir de diferente hilo. Si llevaba un vaquero y encima llevaba vos, qué sé yo, una camisa de algodón o una camiseta de algodón, ahí ya fuiste, ya completamente ya invalidaste vos el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque te dice claramente que no podés combinar dos prendas que sean de hilos diferentes. ¿Qué otra cosa dice más? Vaqueros no podés utilizar. Las mujeres tampoco pueden intervenir dentro de los asuntos que corresponden a la ley antigua, ni de lo que corresponde a la parte espiritual. La mujer no tiene que meterse en esas cosas, no tiene derecho a hablar. Eso lo dice San Pablo. Sin embargo, esta chica está hablando. Yo siempre le suelo decir eso, ¿verdad? No es que yo tenga algo en contra de eso, no tengo nada en contra de eso, sino todo lo contrario. Yo apoyo que las mujeres tengan que hablar, pero bajo la ley antigua eso no corresponde, ¿me entiende? Es una infracción, es una transgresión, y al vos transgredir la ley, vos toditos ya invalidaste. No hay forma de reparar absolutamente nada. No hay vuelta que dar. Si vos mentís, y todos nosotros mentimos, cada uno de nosotros mentimos, en algún momento dado estás mintiendo. Sin darte cuenta vos estás mintiendo. ¿Qué pasa ahí? Dice, no levantará falso testimonio. Ahí ya transgrediste. Ustedes están pagando con dinero ajeno. Miren ustedes el dinero con que ustedes están pagando. Ustedes pagan su internet, pagan ustedes los servicios de su casa, la electricidad, el agua corriente, ¿qué más les puedo decir? Ustedes pagan pasaje, ¿sí o no? O pagan por el gas, ¿sí o no? Miren ustedes un poco la moneda de sus países correspondientes. Se van a dar cuenta de que la moneda de su país tiene el rostro de una persona muerta. ¿Saben qué significa eso? Delante de los ojos de Dios, que ustedes están pagando con dinero muerto. Y la Biblia te dice claramente una cosa, que por él vas a jurar, que tu palabra es la que tiene que valer. Sin embargo, ¿qué pasa? Como la palabra del ser humano vale muy poco, ¿qué es lo que se inventó? Se inventó algo que se llama dinero. Y no solamente eso, miren ustedes ahí, ese personaje muerto, ustedes están pagando en el nombre del mariscal López, en el nombre del mariscal José Félix Estigarribia, en el nombre de José Gaspar Rodríguez de Francia, en el nombre, ¿me entienden?, de Carlos Antonio López. Si son ustedes paraguayos, yo soy paraguayo, yo por eso le estoy diciendo, si es Bolívar, en el nombre de Simón Bolívar, y está muerto. ¿Me entienden? Son transgresores. La Biblia te dice claramente que en el nombre del Señor jurarás, y que todos tus pactos harás en el nombre del Señor. No es en el nombre de un fulano de tal. Por eso es lo que yo les suelo decir a ustedes. Cuando ustedes están mencionando a Moisés, ustedes están mencionando a un personaje muerto. El único que no murió es Jesucristo. Y ustedes no se fundan en él. Ahí es cuando yo le agarro, le suelo yo decir. Ahí es cuando yo le meto duro. ¿Por qué? Porque vos estás mencionando una ley antigua, una ley muerta, dado a un hombre muerto. Tienen que saber ustedes eso. Es una ley de muerte. San Pablo me habla acerca de eso. El ministerio de la muerte, le dice él, escrito en piedra. Y ustedes siguen diciendo, la ley de Dios. No, esa no es mi ley, dice. Esa no es mi ley. Si ustedes van a encontrar ustedes eso en el profeta Jeremías, van a encontrar eso en el libro del profeta Jeremías. Yo no les mandé a ustedes a hacer tal cosa, dice. Tienen que saber ustedes. Y en Jeremías 8:8 dice claramente que los escribas del templo, ellos adulteraron la ley de Dios con pluma mentirosa, dice. Entonces, ¿cómo puedo yo valerme de algo escrito? Vos no podés decir escrito está. Bajo ningún sentido podés decir escrito está. Primeramente porque vos tenés pecados. Número 1. Eso correspondía al Maestro Jesús.
El Maestro Jesús sí podía reprender al diablo diciéndole, escrito está. ¿Saben por qué? Porque él no tenía pecado. ¿Entienden? No sé más cómo le voy a explicar, te explico con manzana. Entonces es importante que entiendan ustedes ese punto. Número 1, ley de muerte. Vamos a mirar un poco lo que dice acá la Biblia referente a eso. Voy a ir a 2 de Corintios. Creo que estaba eso en 2 de Corintios. Sí, estaba en 2 de Corintios. Dice así. 2 de Corintios capítulo 3. Dice así, versículo 5. A partir del versículo 5 voy a leerles. Dice así: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Tu competencia proviene de Dios. Nadie te puede decir, vos no podés hacer, vos no podés decir, vos no podés predicar. ¿Me entienden? Por eso es que yo les suelo decir a toda esa gente, ¿verdad?, que suele decir que la mujer no puede predicar. Mentira. Es mentira. Sí puede predicar. ¿Saben por qué? Porque dice en la profecía de Joel 2:28, dice: y derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Por eso sí puede haber pastora. Sí puede haber persona que predica que sea del sexo femenino. Entonces tengan ustedes mucho cuidado acerca de eso. Débora fue una profetisa justamente del pueblo de Israel, en el Israel antiguo. Ella dirigió un ejército completo a todo el pueblo de Israel. Ella dirigió en ese momento. Así que, gente, por eso les suelo decir a ustedes, dejen ustedes la discriminación atrás. Dentro del terreno espiritual eso no se contempla. Discriminación y prejuicio, eso no entra acá. Entonces eso es por un lado. ¿Dónde está la cuestión esto de que la ley antigua? La ley antigua era de muerte. Miren lo que dice en el versículo 7. Y el ministerio de muerte grabado con letras en piedra. ¿Cómo fue escrita los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos fueron escritos en piedra, ¿verdad? En 2 piedras, en 2 tablas. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es esos 10 mandamientos? ¿Qué son? Leyes de muerte, gente. No es una ley moral, mentira es eso. La gente cuando le dice es ley moral, ley moral, ley moral, ley moral. No, gente, no es ley moral, mentira es. Son leyes que penalizaban. Esas leyes penalizaban con pena de muerte. Si vos infringías un solo mandamiento, por más pequeño que sea, ellos te daban muerte por lapidación. ¿Saben lo que es eso? Agarraban una piedra y te mataban. Era justamente lo que iban a hacer ellos con la mujer adúltera. ¿Y dónde estaba el adúltero? ¿Entienden lo que pasa? Eso es lo que sucede, mi querida gente. ¿Dónde estaba el adúltero? ¿Y qué es lo que ellos iban a hacer? Iban a ocasionar un homicidio. ¿En qué se convertían ellos? En asesinos. 2 males no hacen un bien, dice Saint Germain. Y es clarito, ahí está en la Biblia, dice eso. 2 males no hacen un bien. ¿Me entienden? Por ese motivo es que viene la enseñanza espiritual. Para darle a ustedes la claridad acerca de este punto, de esos puntos. Bien, ¿qué dice más? Ella dice, ¿verdad?, que nosotros no podemos pactar con los ángeles. Sin embargo, el primer pacto fue otorgado por ángeles. Chistoso es. Hechos capítulo 7, versículo 53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Fue ordenado por ángeles por medio de un mediador. Ahora bien, ¿por qué nosotros tenemos el poder primeramente de ordenar a los ángeles? Nosotros como seres humanos participamos de la naturaleza divina, según dice 2 de Pedro capítulo 1 está eso. Nosotros recibimos esa naturaleza divina conforme a las promesas que Dios hizo. Y esas promesas se fundamentan en la fe. Por lo tanto, si vos no tenés fe, obviamente que no vas a poder ordenar a los ángeles, porque vos te crees incapaz de ordenar a los ángeles, porque no tenés fe. Sin embargo, ¿qué dice el Maestro Jesús? Para el que cree, todo es posible. Todo es posible. Por lo tanto, aquel que tiene fe verdaderamente se fundamenta ¿en qué? En la naturaleza divina. Está cimentado en la naturaleza divina. Está cimentado en la roca. En la roca.
Tu fundamento es la roca. Y si tu fundamento es Jesucristo, la divina presencia yo soy, el nombre de Dios, entonces nadie te puede venir, te puede decir a vos, vos no podés hacer, vos no podés decretar, vos no podés ordenar. Claro que sí. Si tenemos nosotros ese poder otorgado por Dios, por medio de la naturaleza divina que Él nos ha infundido, al otorgarnos a cada uno de nosotros el Espíritu Santo. No es solamente que te otorgó un espíritu como a Moisés, no es así. Es un espíritu superior. Cada uno de nosotros recibimos ese Espíritu Santo. Y dice la Biblia que nosotros no recibimos el Espíritu Santo porque nosotros creemos en Él. No funciona de esa manera. ¿Sabe qué dice la Biblia? Es porque Él nos amó primero. Es por medio de su amor. Entonces el amor de Dios está por encima de nuestra fe personal. Y esa fe personal que nosotros decimos tener, ese creer que nosotros tenemos dentro de nuestro interior, dando testimonio a Dios, y dando fe y certeza, ¿verdad?, de su existencia. Esa fe no procede de nosotros, no es algo humano, porque Jesucristo es el autor y el consumador de la fe, y ese Jesucristo mora en tu interior. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Eso está también en, si no me equivoco, está eso en 2 Corintios capítulo 13 versículo 6. Está eso. Jesucristo es el que mora dentro de tu interior. Él es el que mora dentro de tu interior. Por lo tanto, por medio de ese Jesucristo vos tenés el poder, porque Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. ¿Entienden? Por ese Cristo, en el nombre de Jesucristo, yo puedo hacer todas esas cosas. En el nombre de Jesucristo yo puedo sanar. En el nombre de Jesucristo yo puedo ordenar al viento, a las tempestades, a los demonios. En el nombre de Jesucristo le puedo ordenar a los ángeles. ¿Saben por qué? Porque nosotros estamos por encima de ellos. Nosotros no obedecemos a la naturaleza angélica. Nuestra naturaleza es divina, no angélica. ¿Entienden? Por eso es lo que dice estas cosas la Biblia. Primeramente dice una cosa muy importante. Hebreos capítulo 1 versículo 5 al 14. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez: yo seré a él padre y él me será por hijo. Y otra vez, ustedes piensan que se está refiriendo a Jesucristo. No se está refiriendo a Jesucristo. Se refiere a cada uno de ustedes. Ustedes son el Hijo de Dios. Ustedes son el Hijo de Dios. Ustedes están en Él. Y dice así. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo. Y ahí te da la clave. Primogénito significa que hay otros. Y son cada uno de ustedes. Él es el primogénito nomás. Y cada uno de ustedes también es hijo de Dios. Y otra vez, cuando introduce al primogénito del mundo, dice: adórenle todos los ángeles. Es decir, que los ángeles se tienen que inclinar ante nosotros, porque la presencia de Cristo mora en nosotros. Por lo tanto, los ángeles se tienen que inclinar ante el humano, ante el ser humano. Y ellos se inclinan ante el ser humano, obedecen. Por eso es que los ángeles rápidamente ellos acuden a nuestro llamado, inclusive nuestro llamado mental. En el momento que nosotros estamos necesitando algo, ya sea protección, o estamos nosotros necesitando que una situación se dé, por medio del pensamiento yo puedo invocar a los ángeles. Así de sencillo es. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios mora dentro de mí, y esa presencia es autoridad sobre ellos. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus. ¿Qué son los ángeles? Espíritus. ¿Qué son los ángeles? Espíritus. ¿Qué son los ángeles? Espíritus. ¿Entienden? Ahí es lo que viene justamente a entrar la doctrina espírita. ¿Por qué? Porque los espiritistas dicen claramente que nosotros podemos comunicarnos con esos espíritus. Y eso es verdad. Tanto con los demonios como los espíritus superiores. Podemos nosotros conversar directamente con ellos, entrar en contacto directamente con ellos. Por eso tienen que tener ustedes cuidado, mucho cuidado con eso, porque el corazón del hombre está delante del corazón del hombre está el Seol y el Abadón, está el infierno.
Sepan ustedes eso, delante de todo ellos está nuestro corazón y ellos saben perfectamente todo lo que pasa por nuestro corazón, por nuestra mente. Por eso es que continuamente ustedes tienen que estar velando. Hay un porqué, dice eso el Maestro Jesús. Hay un porqué. ¿Qué más dice? Mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, y Dios también a nosotros nos ungió. ¿Dónde está eso? Primeramente vamos a ir donde dice, ¿verdad? Referente a la unción. Juan habla acerca de la unción. Bueno, vamos a ver un poco. Dice así. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Pues vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, dice. Conocéis todas las cosas. Entonces, ¿por qué no podés vos conocer los pensamientos de Dios? Sencillamente porque vos no estás utilizando la gracia, no estás bajo la gracia. Porque si vos estás bajo la gracia, vas a conocer los pensamientos de Dios y los pensamientos de Dios van a venir a vos. ¿Por qué no podés conocer acerca de estas cosas, de todas estas cosas, sin el uso de la Biblia? La letra mata, el espíritu vivifica. Para que ustedes se den cuenta, todavía siguen siendo nenes de teta. Le hace falta a ustedes madurar en su religión, madurar en las cosas que ustedes están asumiendo. No maduran. Muchas personas hay todavía dentro de nuestra sociedad que actúan de esa manera. Pero la Biblia te pone de cara. Por eso es lo que yo les suelo decir. Les pongo yo los versículos de la Biblia para que ustedes se den cuenta. Todas estas cosas se cumplen en nosotros, porque nosotros somos justicia de Dios en Él. ¿Dónde voy a encontrar eso? Primera de Corintios, capítulo 5, si no me equivoco. Vamos a mirar por el capítulo 5. Si no es primera de Corintios, es segunda de Corintios. Ya saben, ya lo es mi... Vamos a mirar lo que dice. Primera de Corintios, primero, hombre. Primera de Corintios... No es primera de Corintios. Vamos a ir a segunda de Corintios. Entonces, segunda de Corintios, capítulo 5 debe ser. Sí. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que ustedes se den cuenta, una cosa muy importante. Jesucristo es el vivo pecado. Él en la cruz está representando ¿qué cosa? Nuestro pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. Estás en Él. Sos hecho justicia de Dios en Él. Por eso es que estas cosas se cumplen en vos. ¿Me entendés? No es que es de un Jesucristo que está allá en el hiperuranio, le suelo decir. Vos estás esperando a un Jesucristo, ¿verdad?, inexistente. Porque ese Jesucristo, el verdadero Jesucristo, mora dentro de vos. Entonces todas estas cosas se cumplen en nosotros. Entonces tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Nosotros somos reyes y sacerdotes. ¿Por medio de qué? Por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de su sangre nosotros somos hechos reyes y sacerdotes, reinas y sacerdotisas. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, dice, y tus años no acabarán.
Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? No son todos espíritus. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Entendieron? Ahí te dice claramente que son los ángeles, son servidores, ellos están a nuestro mando. Tenés que tomar vos el poder, tu poderío, tu señorío, tu rol dentro del reino de Dios. Vos no sos un siervo, vos sos hijo. Y como hijo, Dios te ha constituido heredero de su trono. ¿Me entienden lo que sucede? A ningún ángel le dijo: vos vas a ser heredero de mi trono. No, Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros que nosotros somos herederos de su trono, que nosotros somos sus hijos. Vos no sos un servidor, ellos son nuestros servidores. Ellos están para que nos sirvan a nosotros. Y ellos tienen que obedecer a nuestro comando. Eso es lo que pasa con cada uno de ustedes. Ustedes no asumen su rol dentro del reino. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Por eso estamos nosotros unidos con Él, juntamente con Él en su muerte. Y no solamente estamos unidos con Él en su muerte, sino en su resurrección, en su ascensión. Y nos hemos sentado juntamente con Él en los lugares celestiales. Y le pone entre paréntesis ahí: por gracia sois salvos. Dice, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo quiero saber eso. ¿Realmente vos estás en la gracia? ¿O será que vos realmente estás bajo la ley antigua? Y continuás vos siendo un mero siervo, una mera sierva nomás. La Biblia nos dice eso, gente. Ustedes son hijos e hijas de Dios, herederos y coherederos juntamente con Jesucristo, sentados juntamente con Él. Y cada uno de nosotros tenemos que juzgar, dice, a los ángeles. ¿Dónde está eso? Primera de Corintios capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿Por qué te está diciendo que vos te vas a sentar? Que vos vas a ser juez, porque vos te vas a sentar en el trono de Dios y vos vas a juzgar a esos seres espirituales. Cada uno de nosotros somos jueces de ellos. Yo ya les dije eso a ustedes. Cada uno de nosotros somos jueces de la creación. Si le están enseñando otra cosa por ahí, no es, gente, lamentablemente no es la Biblia. No sé qué Biblia están ustedes leyendo, es una Biblia extraterrestre, yo suelo decir. Primera de Juan capítulo 5 versículo 20. Y estamos en el verdadero, en su Hijo. Por eso es que vos recibís la autoridad del Hijo. Por eso es que recibís los poderes del Espíritu Santo dentro de vos, porque vos estás en Él. De eso se trata la gracia. No es solamente ser salvo. Soy salvo nomás por la gracia. Y después vos te estás agarrando del Antiguo Testamento para condenar a tu prójimo. No podés agarrar el Antiguo Testamento y condenar con la ley antigua a tu prójimo si vos estás en la gracia. Vos tenés que ser una persona de misericordia, una persona de bondad, una persona con mansedumbre, una persona que hace el bien a los demás, una persona que piensa el bien, una persona que siente el bien, una persona que ve solamente la presencia de Dios, una persona que comanda a los ángeles, que ordena a los ángeles, que ordena a los principados, que ordena a las potestades, que ordena a las dominaciones, que tiene el control sobre todo. Dios te dio el control sobre todas las cosas. ¿Entienden? Eso es lo que justamente pasa. Ustedes no están poniéndose en su papel de hijos. Ustedes no son siervos, ustedes son hijos. ¿Y el hijo qué hace? El hijo, el heredero de la casa, ¿qué hace? Ordena al sirviente: tráeme acá, tráeme tal cosa acá, necesito tal cosa acá, tráeme a tal cosa. Vení acá a servirme, poneme acá este plato, poneme acá este cubierto. Servime, qué sé yo, servime un jugo, poneme agua. Ordena. El hijo ordena, no pide, ordena. Entonces, más, ¿cómo les voy a decir? Está clarito ahí.
Por eso ustedes no pueden decir, es que yo soy solamente un mero pecador y yo le voy a pedir nomás a Dios, yo me coloco nomás yo en la voluntad de Dios. No funciona de esa manera, lamentablemente no es así. No funciona. Si esa es tu idea, estás fuera de la gracia. Estás poniéndote en la ley antigua. Si vos te pones en la ley antigua, ahí sí vos vas a quedar preso realmente, a merced de esos ángeles, porque esos ángeles tienen el poder no solamente de dominarte, tienen el poder de subirse encima de vos y aplastarte, destruirte. Y eso fue justamente lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Los ángeles tenían el poder de destruir al ser humano, porque los ángeles no piensan, no les importa. ¿Me entienden? No les interesa a ellos el ser humano. Ellos no tienen el sentimiento que nosotros tenemos. Ellos no piensan como nosotros pensamos. No tienen contacto tampoco con la realidad. No entienden por qué el ser humano está como está. No saben, no entienden. ¿Me comprenden? Por eso con ellos no se juega. A ellos lamentablemente tenés que únicamente ordenarle. Tenés que ordenarle y ellos se tienen que sujetar a tu voluntad. De ahí vienen todas estas cosas. ¿Entienden? La misma cosa sucede con los astros. La misma cosa sucede con el sol y la luna. ¿Qué sucedió en el tiempo del profeta Josué? Josué le ordenó a la luna y al sol. Dice, ponte en Gabaón, le dijo, ¿verdad? Sol, quédate, párate en Gabaón. Y es justamente lo que nosotros hacemos, gente. Eso es lo que nosotros enseñamos. Ese es el poder del decreto, el poder que tiene el Hijo de Dios. Vos tenés que ser consciente de tu naturaleza, de tu dominio. Si vos no sos consciente de tu dominio, todas esas potestades, esas entidades van a tener dominio sobre vos, te van a sujetar. Y ahí es cuando los trabajos de brujería funcionan. Yo suelo decir eso. Ahí es cuando los trabajos de brujería ciertamente funcionan. ¿Por qué? Porque vos no tenés conocimiento de estas cosas. Yo les suelo decir, por eso les suelo decir a toda la gente, tontos y tontas. Sos tonto, lamentablemente. Porque Dios te ha puesto como jerarca de la creación, como juez de la creación, como dominador, y vos no dominas. Entonces, ¿qué? Entonces tenemos que entrar nosotros dentro de la actividad. Si nosotros no entramos dentro de la actividad de la divinidad y no comprendemos nosotros que participamos de su misma naturaleza, entonces no vamos a llegar jamás al dominio. ¿Dónde voy a encontrar eso? Vos seguramente estás inventando. Vos inventas todo, como me suelen decir, ustedes inventan todos por ahí. No, gente, no, yo no invento absolutamente nada. Por eso le estoy dando capítulo y versículo, capítulo y versículo, capítulo y versículo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4, dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ¿por medio de qué dice? Por su divino poder. Por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Qué significa eso? Cuando yo encuentro en Isaías capítulo 60, si no me equivoco, 60 o 62, dice: el Espíritu del Jehová o el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. No se está refiriendo al Mesías, gente. Ustedes le atribuyen eso es ya a Jesús, nomás le dice. Eso es a Jesús. No, gente. La Biblia te está diciendo que sos partícipe de su naturaleza. Por lo tanto, las promesas que correspondían a Él se cumplen ahora en vos, porque vos sos justicia de Dios en Él. Se cumplen en vos. Esas promesas se cumplen en vos. No es que solamente le dice, no, es solamente le dijo nomás a Jeremías, le dijo nomás al rey David, le dijo nomás a Isaías. No, se cumple en vos. Porque vos sos hecho justicia de Dios. Y no solamente eso, vos sos partícipe, dice San Pedro. Sos partícipe de la naturaleza divina. ¿Por medio de qué? Por medio de su gloria y excelencia.
Él subió a los cielos, venció a los principados y potestades. Ese Cristo llevas dentro de ti, de vos, dentro de tu corazón. Está dentro de tu corazón. Y ese mismo Cristo es el que tiene el dominio y el control sobre todo el ejército celestial. ¿A través de qué? A través de su divino poder que opera ahora en vos. ¿Entienden? Por eso es que ustedes, dentro de la enseñanza espiritual, dentro de la metafísica, ustedes tienen que llegar a ese conocimiento. Si ustedes no llegan a ese conocimiento, lamentablemente, ¿qué va a pasar con ustedes? Van a terminar mal. Yo siempre les suelo decir, termina mal. Termina mal. De mal en peor vamos. Entonces, por ese motivo, ¿qué tienen que hacer ustedes? Tenemos que nosotros conocer. Si ustedes no conocen, no llegan al conocimiento de estas cosas, lamentablemente, ¿qué va a pasar con ustedes? Sácate. Van a ser cortados. Van a ser cortados. Y eso dice la Biblia. Van a ser cortados. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Eso va a pasar con ustedes. Tienen que tomar el dominio y el control. Si ustedes no toman el dominio y el control de la naturaleza, entonces la naturaleza les va a gobernar a ustedes. ¿Cómo van a permitir ustedes que el reino angélico les domine? Jamás. Nunca. ¿Entienden? Eso es lo que pasa con los demonios. Ustedes le tienen miedo ahí. Ay, voy a hacer el exorcismo, voy a hacer el exorcismo. Ay, ay. No, gente. ¿Me entienden lo que pasa? Eso es justamente, ay, le tengo miedo yo a los fantasmas. Oh. A mí me hastiaba. Me hastiaba a mi compañero de trabajo, les solía decir yo a ellos. ¿Saben qué? Me hastían, me da rabia, ¿saben? Que déjame nomás acá solo, yo le decía así. Déjame nomás, yo voy a hacer nomás yo mi oración, voy a hacer la oración yo acá. Andate nomás, lee. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Y les cuento bien, se escucha de todo. Terribles. Se escucha de todo y se manifiesta de todo. De todas las formas se manifiesta, ¿eh? Entonces yo les suelo decir, mira, mi querida Lady, creo que se llama la chica. Mira, mi querida Lady. Si vos, Lady, no tenés conocimientos bíblicos, no sabés nada acerca de la nueva era, pues bien, te vuelvo a decir, mi querida amiga, no vayas a emitir ningún tipo de juicio, porque tu juicio va a ser completamente ignorante. Te estás descubriendo vos misma como una completamente palurda. Sos una palurda. Lamentablemente les tengo que decir de esa forma. Una persona que no tiene conocimiento, que no quiere leer, y que solamente dice, ay no, la nueva era es de Satanás, la nueva era es del demonio, la nueva era, ¿sabes por qué? Porque vos te estás poniendo nomás en esa, de solo decir, en ese ángulo, te pones nomás vos en ese ángulo ahí, ¿por qué? Porque vos tenés la idea absurda de que tu religión es superior a todas las otras religiones, y no es así. Eso, ¿saben cómo se llama? Se llama etnocentrismo. Y les acabo yo de decir, la Biblia habla acerca de magos. Los magos que visitaron a Jesucristo, ¿quiénes eran? Eran de la religión más deísta. Eran zoroastros, eran. Magos. Magos del oriente, dice. Entonces, claramente te está diciendo ahí una cosa muy importante. ¿Por qué Dios, Jesucristo, no le lanzó un rayo ahí en ese momento? Yo les digo eso, sí, eso supuestamente está prohibida la magia. No, que la magia está prohibida. No, dentro de lo que corresponde del poder espiritual, gente, eso no está prohibido, eso es poder. Lo que ustedes tienen que aprender es defenderse de esa gente. Porque esa gente, les voy a decir una cosa, no va a escatimar, no le importa lo que son ustedes. Por eso les estoy revelando yo estas cosas. Ustedes tienen que defenderse. Si ustedes no se defienden y le dejan a ustedes cabida al diablo, pues el diablo va a entrar y les va a hacer la mierda de la existencia. Trizas le va a hacer. ¿Ustedes piensan que esa entidad está jugando con ustedes? No, esas entidades no juegan con ustedes. Tampoco las personas que se dedican a la magia negra. No piensen ustedes que esa gente está jugando con ustedes. Son gente preparadas, más diestros que ustedes. Y ustedes están diciendo, ay, no existe. No existe. Bueno, decir nomás que no existe. Tapate nomás. Les suelo decir, tapate los ojos, decir, no existe el diablo, no existe Satanás, no existe. Decir nomás así.
que te va a llevar, te va a arrastrar y no va a haber solución. Por eso yo les advierto todas estas cosas. Tienen que entrar ustedes dentro del terreno espiritual. Si ustedes no entran dentro del terreno espiritual, no saben nada de metafísica, no saben nada de astrología, no saben nada de alquimia, no saben nada de adivinación, pues bien, a leer, gente. Existen diferentes tipos de ahí. En internet hay una cantidad inmensa de materiales que ustedes pueden utilizar y pueden leer. Tienen que leer, tienen que saber, porque esa gente es más diestra que ustedes. Y ustedes son unos tontos. Palurdos, les suelo decir. Por no decirle otra palabra más fuerte, ¿verdad? Imbéciles. En eso caen. Lamentablemente, eso toda la gente de religión hace la misma cosa. Toda la gente de religión continúan en esa misma idea. No, es que eso son cosas de Satanás y yo no me meto con Satanás. Y vos crees que Satanás no se va a meter contigo. Bueno, esta es la enseñanza del día de hoy. Espero que entiendan de una buena vez. ¿Tiene relación con lo que estamos leyendo en la Biblia? Sí, tiene relación, muchísima relación. Tiene la nueva era, tiene relación con las cuestiones bíblicas. Y ahora bien, es cuestión de ustedes si ustedes reconocen eso o no reconocen eso. Eso es problema de cada uno de ustedes. Pero yo ya les digo, yo ya hice mi trabajo de advertirles. Si ustedes no se instruyen, si ustedes no conocen, si ustedes se cierran, si ustedes se ponen ahí en su idea necia, de terca, ay no, yo no voy a escuchar, yo no quiero escuchar, yo no quiero saber, continúen nomás así. Continúen nomás así, que les va a agarrar, ese chamuco les va a agarrar y les digo bien, les va a arrastrar hasta la calle de la Firulina, les va a arrastrar. Tengan mucho cuidado, porque existen sí entidades muy poderosas que si ustedes primeramente no toman el dominio y el control que a ustedes les corresponde, no le pidan a ustedes a Dios, porque Dios les entregó a ustedes el poder y el dominio. Ustedes participan de la naturaleza divina, pues ustedes son culpables si esas entidades se salen de control. Si esas entidades se salen de control es por culpa de ustedes. ¿Entienden? Entonces, tomemos nuestra responsabilidad personal, gente. Sean responsables de las cosas que están asumiendo. Les vuelvo a decir, tienen ustedes una oportunidad única en esta encarnación, no la pierdan. Dios a ustedes les ha otorgado infinitos dones. Pues bien, empecemos nosotros a utilizar esos dones. Que la luz de Cristo les envuelva.